Me enorgullece representar a la Universidad Regional Autónoma de los Andes del Ecuador. La universidad está ubicada, al igual que ustedes, en varias provincias del país, y además al Colegio de Contadores y Auditores de la provincia de Tungurahua, que es la provincia en donde yo radico. El tema que vamos a tratar es la auditoría interna como herramienta de gestión empresarial. Al hablar de auditoría interna, estamos nosotros ya siendo conscientes de que la auditoría interna tiene mucho que ver con la parte de evaluación en una empresa. Pero esta evaluación en la empresa va a ser independiente, ¿no es cierto? Todos conocemos que los auditores nos caracterizamos por realizar actividades de forma independiente, sin interesar, siempre se habla así, sin interesar de que el auditor interno, al ser su rol de evaluador y al formar parte de una institución, sea pública o privada, va a recibir una remuneración económica como corresponde. Va a depender económicamente de esa institución, pero técnicamente es independiente en su criterio. ¿Por qué? Porque va a respetar su código de ética y además que va a realizar la función de verificación, va a examinar, va a dictaminar sobre áreas, ya sean estas en el área administrativa o en el área financiera, que va de esta manera a emitir un informe que garantice el funcionamiento correcto y apropiado de todos aquellos controles que se hayan establecido en la empresa, o lo que nosotros llamamos normalmente el control interno. ¿Qué busca el auditor interno al ser parte de la institución, al estar constantemente en la institución? Además de que su equipo de auditoría va en una junta de auditores internos a hacer una planificación operativa anual de sus actividades. Tantas y cuantas auditorías financieras, auditorías de gestión, exámenes especiales o imprevistos que surgen va a realizar, van a constar dentro de sus planes operativos. Lo que va a buscar es salvaguardar los recursos de la institución. Al salvaguardar los recursos de la institución nos vamos a referir a todos los tipos de activos que va a tener la institución. Entonces, esta unidad de auditoría interna o esta dirección de auditoría interna o departamento de auditoría interna, como se le quiera llamar, este equipo de auditores internos, lo que van a revisar es que la dirección de la empresa tenga establecido primero su plan estratégico, su misión, su visión, sus valores, sus políticas, y en función de eso, todas las actividades que se desarrollen en un plan de auditoría van a estar basados en esas actividades, dirigidos a la evaluación de esas actividades. Vamos a revisar la aplicación de que todos los controles o todas las sugerencias o recomendaciones que dejamos en un informe de auditoría sean aplicados, tanto para la parte contable, para la parte financiera o para la parte operativa. Porque recuerden ustedes que cualquier institución pública o privada, y quisiera que a partir de aquí en adelante, cuando yo me refiera a una organización, como lo hemos ya normalizado, una organización es pública o privada, es una empresa pública o privada. Entonces, cualquier organización, ¿qué va a hacer? A tener su unidad de auditoría interna y va a hacer revisiones periódicas, tanto de la parte administrativa como de la parte financiera. Va a buscar este tipo de organizaciones controlar o verificar sus activos fijos a través de constataciones, a revisar cómo están los movimientos contables a través de reconciliaciones bancarias o de rastreo de información financiera. Más aún, en los actuales momentos, cuando nosotros ya estamos en el incremento, se podría decir, de la adopción de varios procedimientos que nos permitan ingresar en todo lo que es la industria 4.0 o la contabilidad 4.0. Que Colombia, de lo que se ha revisado y de lo que hemos podido ver, Colombia está bien avanzada en esta parte de la implicación de los procesos de auditoría interna dentro del manejo de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque la tecnología se va involucrando ya dentro de las empresas e inclusive les llamamos que nosotros tenemos ya las fábricas inteligentes, porque manejamos el Internet de las cosas, porque los mismos auditores internos debemos estar conscientes de que ya vamos a hablar de los famosos blockchain, en donde se va almacenando toda la información que tiene una organización. ¿Esto qué va a permitir? Que la unidad de auditoría interna, sin inmiscuirse en la parte administrativa ni financiera, sí sea un observador real, un observador en el que emita informes
al gerente, a la máxima autoridad de la institución, como se llamare la máxima autoridad, en el que demuestre que pueden haber inconsistencias en los registros contables o que puede haber incumplimiento en la normativa de la institución. Ese es el rol del auditor interno, siempre fijándose que el auditor interno va a ser un ente controlador, un ente evaluador, pero independiente, manteniendo su imparcialidad y su criterio de independencia. Ahora, como les decía hace un momento, al incluir la parte de la industria 4.0 y el manejar la contabilidad 4.0, va a hacer que los auditores también adoptemos riesgos. Y es lo que ha llamado en tiempos de pandemia, aún miren que esto es algo de los lados positivos que la pandemia nos ha llevado a manejar, que nos ha permitido que ya hablemos de la auditoría basada en riesgos. Entonces, la auditoría interna también tiene que evolucionar y ha ido evolucionando esos riesgos, porque hay varias operaciones que pueden afectar a la actividad normal de cualquier tipo de organización. Entonces, se han redefinido las normas de auditoría, se han redefinido tareas o programas que han tenido que elaborar los auditores internos. La ética se ha visto más arraigada o se ha visto más concientizada por la labor del auditor al momento en que realiza la evaluación del control interno, al momento en que mide la gestión de riesgos en las empresas. ¿Por qué? Porque ya la contabilidad misma en todas las empresas ya se está manejando con enfoque de riesgos. Ya se está hablando de una gestión empresarial, financiera, ya se está hablando del manejo de los reportes integrados contables, que es en donde ya se registran todos los movimientos que generarían una gestión de riesgos o una administración de riesgos en una organización. Por lo tanto, la misma auditoría, como nos ha establecido las normas ISO, las normas de calidad, la misma auditoría tiene que manejar una cadena de valores en la que vamos a medir un ciclo de evaluación de riesgos. Y esta evaluación de riesgos, volvemos a lo que decíamos al comienzo, a la evaluación del control interno. Recuerden que el control interno nos permite evaluar los componentes dentro de una organización, tanto del ambiente de control, de actividades de control, la misma evaluación de riesgo, la información que se emite y el seguimiento y control. Entonces, los componentes del control interno nos van a hacer más digerible el trabajo del auditor interno. Ahora, sin pasarme de esta lámina, hay algo importante y que me ha llamado muchísimo la atención porque se habla mucho y es verdad también. Existen riesgos tecnológicos porque la industria 4.0, seguiré reiterando, hace que las empresas ya en muchos de los casos no dependan tanto de funcionarios o de talento humano porque tienen sus sistemas contables o de auditoría, pero quienes los manejamos somos nosotros, o quienes los profesionales de la contaduría, o quienes solicitamos a un ingeniero en sistemas o un ingeniero en software que nos diseñe tal o cual sistema que contenga las características que requiere el auditor o el contador. Pero sin embargo, hay un riesgo muy grande que se está viendo y está afectado por la ética. El riesgo de que hay personas en la institución que pueden tener puede ser, y para que sea más fácil la comprensión, pueden tener muchos accesos a los sistemas, muchos beneficios a las bondades de los reportes, pero que estos funcionarios no cumplen el perfil idóneo para desarrollar esas actividades. Y al momento en que una persona o un profesional desconoce del área en el que se está desarrollando, está generando un riesgo altísimo en cualquier organización porque se va a encargar de evaluar. Entonces, el rol del auditor interno es sumamente importante porque deben ser profesionales o debemos ser profesionales que conozcamos sobre el área de auditoría en donde nos estamos desarrollando, o que el líder o la mayoría del equipo de auditoría interna sean de la rama de contabilidad y auditoría. ¿Por qué me estoy refiriendo de esta manera, que el líder o la mayoría? Porque los equipos de auditoría son equipos multidisciplinarios. El auditor no es un todólogo, como lo solemos decir, el auditor no sabe de todo. Entonces, es importante que el equipo de auditoría pueda contar con una persona que sepa de leyes, un abogado, quizás un ingeniero civil, un arquitecto, un administrador de empresas,
dependerá de la naturaleza de la empresa en donde me estoy desarrollando. Dicho esto, mencionado que aparte de la tecnología, un gran riesgo que corremos en el campo de la auditoría interna es también el no disponer de todas estas competencias profesionales o personales. También quiero hablarles de, entonces, cuáles son las competencias que debe tener el auditor. Si es que el auditor está basado en sus principios, si es que está cumpliendo la ética, si decimos que esto es lo que nos está preocupando, debemos considerar que el auditor debe mantener los criterios de independencia, de competencia, es decir, que sepa lo que estoy haciendo, a qué me estoy enfrentando, cumplo con mi perfil profesional, que debo manejar la ética, que debo estar consciente de que va a haber un revelamiento de información, dependiendo del tipo de responsabilidades que llego a determinar en una auditoría. La ejecución de la auditoría debe ser, por lo tanto, transparente. El auditor debe tener diligencia profesional, debe realizar un seguimiento a las actividades o las recomendaciones que él dejó en un informe de auditoría, y al hacer este seguimiento de recomendaciones, sean administrativas, sean financieras, sean económicas, debe existir luego un control de calidad. Esta es la diferencia, me atrevería a decir yo, con la auditoría externa, porque la auditoría externa va a llegar a una empresa, a una organización, siempre y cuando se haya cumplido el año del ejercicio fiscal o del periodo contable, y llegará nuevamente a ejecutar su trabajo de manera anual. Pero es el auditor interno quien permanece en la institución con un trabajo independiente e imparcial, pero está encargado de dar seguimiento a las recomendaciones que se van efectuando y efectuar ese control de calidad que va a permitir que el auditor interno ya se convierta en un soporte estratégico para la institución. Y esta es la parte importante que debemos manejar. Muchas de las veces las funciones o el trabajo del auditor interno queda en cierto momento relegado o se queda solamente en unas memorias de un informe de auditoría que remito a las autoridades de la institución, y como cumplimiento las autoridades lo toman, se emite la matriz de seguimiento de recomendaciones y se realizarán las recomendaciones o las sugerencias efectuadas por el auditor, y se queda ahí. Pero cuando nuestras recomendaciones como auditores internos van a quedar plasmadas en las memorias del informe de auditoría, pero son estructuradas de tal manera de que conozca lo que decíamos al comienzo, los planes y programas que tiene la institución, los objetivos de la institución, eso va a permitir que las recomendaciones de auditoría formen parte de la visión estratégica de la empresa. Y al hablar de visión estratégica, no estoy hablando de una visión que sea o de objetivos estratégicos que sean de 5 a 10 años. Estoy hablando de objetivos estratégicos que van a ser entre 1 y 5 años. De tal manera que el trabajo del auditor se va a ver bien realizado y forme parte ahí sí realmente forme parte de la toma de decisiones de una institución y de manera independiente. Formamos parte de esa base, de ese soporte estratégico de la organización, pero con independencia. Entonces, por lo tanto, la auditoría interna tiene varias etapas. Y si nosotros analizamos los elementos de la auditoría interna, nosotros vamos a basarnos en lo principal, y he tratado de irles reduciendo en lo más completo que encontré, pero también así reducido y sintetizado. Al hablar de auditoría, ya lo hemos dicho, estoy hablando de una revisión, una evaluación, de un examen que realiza aspectos administrativos, operacionales o financieros de la institución. Cuando es interna, forma parte de la misma empresa, y este auditor sí puede hacer unas auditorías que sean de tipo integral, de todo lo que hemos dicho. Las tres cosas pueden estar inmersas en un solo informe de auditoría, en un solo examen especial, en una sola auditoría. Debe ser independiente porque voy a tener libertad de la revisión de información. Eso es muy importante. Y también me va a diferenciar de la auditoría externa, porque el auditor externo tiene acceso irrestricto a la información dependiendo del alcance de la auditoría. Si voy a hacer una auditoría financiera del ejercicio fiscal 2021, yo tendré el acceso irrestricto a todo lo que es información de enero a diciembre del 2021.
En el caso de la auditoría interna, nosotros tenemos la libertad de revisar la información que tiene la institución, porque estamos trabajando para la misma institución. Voy a emitir un informe de auditoría sin ninguna limitación ni restricción y voy a emitir un reporte con conclusiones. Como les decía hace un momento, puedo ser observador, inclusive de una constatación física de bienes. Usted está en una institución en la que están haciendo una constatación física de activos fijos, para que nos comprendamos y normalicemos los conceptos. Usted hace una constatación física y usted como auditor puede estar ahí presente. Y como observador, va a remitir un informe a la máxima autoridad indicando lo que usted observó como auditor. Quizás no todos los bienes estuvieron codificados, quizás no todos los bienes tuvieron actas de entrega-recepción, o si tuvieron actas de entrega-recepción, estas no se encontraban actualizadas, y usted emite ese informe o ese reporte como observador. Por eso es que el auditor interno va a emitir su reporte sin límites, ¿sí? La evaluación. ¿Qué le va a permitir al auditor la evaluación en la etapa de evaluación de la auditoría interna? Usted va a confirmar que todos los elementos que tomó como base para la emisión de este informe puedan ser sustentados o soportados dentro de su informe de auditoría, porque va a estar inclusive más seguro que lo que le sucede a un auditor externo, porque usted está ahí en la empresa. Y usted tiene acceso al archivo y usted ingresó al departamento financiero y en el departamento financiero tomó el archivo de documentos y ese momento le certifica el contador y ya está trabajando directamente con eso. ¿Ya? Luego, usted ya como tiene toda esa información, en el caso de que emitió reportes previos, usted ya va a determinar los hallazgos, examina los hallazgos, tiene ya la debilidad específica dentro de la institución y va a proceder a evaluar ese hallazgo. Pero ya esa evaluación del hallazgo va a ser ya en función de lo que dice la normativa interna y externa que regula a la organización. Ese juicio de valor que damos los auditores va a permitir saber, además de que, si es que algo se está incumpliendo, nos va a permitir saber si es que hace falta inclusive la actualización de la normativa interna. Porque recordemos que en cualquier país del mundo, al existir una constitución de la república, una carta magna como lo llamamos, todos nosotros tenemos que hacer que todas, bueno, el nivel, en nuestro caso la Asamblea Nacional, el nivel legislativo, van a ser quienes emitan las leyes y los reglamentos que normen todo el quehacer de las instituciones públicas y privadas a partir de lo que dice la Constitución. En ese momento vamos a ir revisando que todo tenga relación y ya estoy ofreciendo mi servicio como asistencia y apoyo a la institución. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento me involucro con lo que sucede en la institución, ni lo administrativo, ni lo financiero. El auditor no aprueba ni autoriza ninguna actividad administrativa, no aprueba ninguna salida de dineros, ningún egreso, ningún ingreso, pero sí va a llegar a hacer un control. Sí, como último paso, el auditor es un nivel de control. A nadie le gusta ser controlado, pero el auditor interno está en casa y en casa se tienen que solucionar las cosas con control. Pero para eso, como les decía, el auditor, la gran diferencia que existe es que entre la auditoría interna y externa es que el auditor interno va a formar parte de la institución y va a saber qué es lo que hace la misma. Ahora, si no tienen alguna inquietud hasta aquí, porque quiero a todo lo que acabo de decir, incluirle algo que nos está pasando a los auditores, además de lo que les decía. Los auditores asumimos, para resumir lo que acabo de decir, los auditores tuvimos que asumir un papel de trabajar con enfoque de riesgos. Tuvimos que reformular la normativa de la ejecución de la auditoría. Además de aquello, tuvimos que rediseñar las funciones que ejecuta el auditor, aplicar nuevas técnicas de auditoría que nos permitan el buscar los hallazgos o las debilidades de las empresas. Además de aquello, nos ha permitido que podamos organizarnos en equipos multidisciplinarios, ya incluyendo parte de la tecnología. Pero además de que pudieran haber sabotajes de la información, también nos estamos dando cuenta que ya se ve con más claridad cuando un funcionario o parte del equipo de auditoría
no llena las expectativas o no cumple con las competencias de un auditor. A eso nos ha obligado el manejo de la tecnología y de la industria 4.0 hasta el momento. De pronto, ¿alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Soraya. Hola, bueno, doctora Mónica, doctora Amelia y doctora Nancy. Bien, yo estoy dentro de mis labores o funciones. Yo soy contadora, sin embargo, mi cargo es de riesgos, soy líder de riesgos. Pues estoy muy pendiente, como nosotros somos vigilados por la Super Solidaria, tenemos que cumplir con el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, el riesgo reputacional, el riesgo de mercado, riesgo operativo. Entonces, allí voy con el riesgo operativo. Resulta que para nosotros, los auditores, porque pues aunque estoy encargada de riesgos, también me corresponde control interno, aunque los dos cargos no son afines, pero pues como la empresa es pequeña, toca hacerlo. Sin embargo, he tenido problemas con el departamento de tecnología. Es muy quisquilloso. No me permite realmente realizar mi labor de control interno sobre la administración y siempre hay como esa piedrita allí en el camino y no me permite avanzar. Y obviamente ustedes saben que el departamento tecnológico son los reyes, son los que manejan la información, administran la información y sin ellos no puedo avanzar en mi labor. Así que es un problemita que yo no sé cómo abordar. De pronto ustedes ya tienen experiencia sobre el tema y aparte de ser buena gente, llevar las chocolatinas a la persona encargada, pues que se vea esa voluntad de colaboración. ¿Qué me sugieren ustedes que debo hacer en ese caso? Porque sin ese apoyo, mi labor no se va a ver reflejada o la gestión no se va a poder realizar. Sí, Soraya, le agradezco infinitamente su inquietud y es lo que conversábamos. Primero ratifiquemos que nuestra profesión y todas las profesiones tenemos para largo, así se vaya la tecnología avanzando. Y miren, está ratificado que la persona que maneja el área de sistemas, si es que no toma las recomendaciones del contador o del auditor en este caso, no va a poder manejarse de una manera más fluida las actividades. Ahora, Soraya, aquí hay algunas cosas importantes. Primero, si bien es cierto, todos los funcionarios debemos de hacernos cargo del control continuo, ¿no es cierto? Hablando ya en términos de control interno. Entonces, al usted estar encargada del área de riesgos, usted va a hacer el control continuo a partir del control previo que lo estableció la máxima autoridad de la institución. Entonces, en ese control previo establecido por la máxima autoridad, es decir, ese conjunto de normas, disposiciones, regulaciones, instructivos, manuales que emitió esa máxima autoridad, ahí en ese punto es en donde a usted le dejaron con con la integración de funciones de carácter incompatible. Entonces, al tener ustedes las dos funciones de carácter incompatible, como usted mismo lo decía hace un momento, la persona encargada de sistemas quizás no le deja o no le permite tener ese acceso a la revisión por considerarse una función de carácter incompatible. Sí trabajamos nosotros también de la manera que usted está señalando en el área de la parte de las instituciones financieras, del sector financiero, pero aquí los equipos de auditoría lo que hacen es una junta de equipo de auditoría y revisan estos procedimientos de control interno, Soraya, y van rediseñando los procedimientos de control interno, se reúnen con el área de sistemas y establecen nuevos procedimientos para la ejecución. Entonces, ¿qué es importante ahí? Manejar la comunicación y hacer el seguimiento a la actividad. Eso hemos hecho. Perfecto, muchas gracias. Con gusto, Soraya. No sé si de pronto hay alguna otra inquietud. A continuar. En el chat no hay nada, Doc. No hay otra manito levantada, entonces podemos continuar. Gracias, Ameli. Y miren, con lo que Soraya nos acaba de decir,
Aquí viene lo importante, o sea, son tantos cambios que hemos ido viviendo que a veces hasta me atrevo a decir, cuando yo veo la palabra sostenibilidad y vemos los ODS, yo digo, bueno, pero ya no son tan nuevos. Que nos hayan exigido ya que hayan unos objetivos de desarrollo sostenible y que tenemos plazo máximo hasta el 2030 para cumplirlos, porque nos han ido dando plazos y plazos. Doc, Pero, perdóname claro, un segundito, no había visto. Dice Haider que personalmente debería dirigir un comunicado, ya sea a la asamblea de socios y el representante legal, donde le manifieste lo que sucede con relación a la obstrucción de su labor. Es como una sugerencia que hace Haider. Puede continuar, Doc, perdón. muchísimas gracias, Amelia. Sí, es la verdad, porque eso les explicaba. Quien está a cargo del control previo es la máxima autoridad. Entonces, él plantea las reglas del juego y en algún momento se le saltó por alto ese procedimiento. Pero incluyanle siempre al equipo de auditoría interna para que de paso se vayan integrando las funciones y puedan ir desarrollando las actividades. Muchísimas gracias. Entonces, ahora en la cuestión, retomando la cuestión de sostenibilidad, ¿qué es lo que pasa? El auditor interno va a revisar la gestión de la empresa y estamos ratificando en este momento con las preguntas y las situaciones que están suscitando en la vida real, con la pregunta de Soraya, con la participación del compañero. ¿Por qué? Porque el manejo de los objetivos de desarrollo sostenible, si nos ponemos a analizarlos en forma minuciosa, nos están hablando de la misma responsabilidad social. Hablamos de los mismos principios de responsabilidad social. Y hemos tratado de irlos incluyendo y se ha creado una norma de responsabilidad social, la ISO 27000, que no tiene fines de certificación. Hemos hablado de las buenas prácticas, hemos hablado de los principios de sostenibilidad, e inclusive al hablar de sostenibilidad, nosotros ya hemos venido diciendo que toda organización debe generar un reporte integrado y en ese reporte integrado ya hay que incluir la huella ecológica y estaríamos incluyendo la sostenibilidad dentro de las organizaciones. Ahora, ¿por qué estoy hablando en este momento de la sostenibilidad y qué tiene que ver con la auditoría? La auditoría interna va a ejecutar cualquier tipo de auditoría. Dentro de estos tipos de auditoría va a estar también la auditoría de gestión. Va a estar la auditoría integral. Está la auditoría de calidad. Y todos estos tipos de auditoría tienen mucho que ver con los principios de responsabilidad social. Cuando hablo de gestión, entonces, si auditoría interna hace gestión, revisa la gestión de objetivos dentro de la organización, debe incluir dentro de su alcance de la auditoría la revisión de este cumplimiento. De esta manera sería más fácil que como empresa podamos ir cumpliendo con los ODS, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Sí, que nos están pidiendo manejar un informe de sustentabilidad dentro de las empresas y que debemos transparentar esa información. ¿Por qué estoy llamando la atención en esta parte a nosotros, a nuestra labor como auditores internos? Porque somos los llamados a generar esas memorias de auditoría que les decía hace un momento, que esas memorias de auditoría formen parte de la visión estratégica. Porque ¿qué tal si hago una auditoría? Y en una auditoría ambiental, supongamos, voy a tomar criterios sobre el objetivo 12, 13, 15 y 14, ¿ya? 12, 13, 14 y 15. Sobre esos objetivos, verifico que el plan operativo anual de la empresa esté generando objetivos o proyectos a cumplirse en esa base, en esa línea de las miras hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. Y como auditor, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a recomendar dentro de mi informe de auditoría que quedará en la memoria de la empresa sobre esos objetivos de desarrollo sostenible. La empresa va a tomar mis recomendaciones, obligatoriamente, porque van a ser ya importantes, ya van a ser de un uso que le dé realmente un valor agregado a la organización y le permita ir cumpliendo con esto de aquí, que sí es obligatorio para todas las organizaciones, lo queramos o no hacer. Entonces, ¿por qué además?
Porque el reporte de auditoría o el informe final de auditoría interna tiene que cumplir con la integración. Miren lo que dice aquí. Cuando hablo de un discurso de sostenibilidad, estoy hablando de paradigmas, de competencias o colaboraciones entre empresas. Estoy hablando de que no importa el tamaño de negocio, pero tengo que hacerlo. Estoy hablando de que el gobierno corporativo incluya dentro de sus actividades o dentro de sus objetivos estratégicos planteados los ODS y todo eso que va a permitir la gobernanza de datos. Al existir gobernanza de datos dentro de una organización, estamos hablando de que esto se convierte en una institución sistémica, en un sistema de gestión que va a permitir, primero, el cumplimiento oportuno de las actividades en una empresa, sin que exista duplicidad de funciones, sin que exista segregación de funciones que no son compatibles, sin que exista el olvido de una área, por ejemplo, hablando de los ODS, de que yo me olvide de que tengo que manejar el medio ambiente también dentro de la organización, contabilizarlo, evaluarlo y registrarlo en los informes de huella ecológica, porque recuerden que ya nos piden eso también. Entonces, el auditor interno, ¿qué tiene que hacer? Conocer todo este mundo, todo este compendio de actividades, porque todo este mundo o todo este compendio de actividades va a permitir que el informe del auditor interno sea parte del soporte estratégico o del direccionamiento estratégico de una organización. Esa es la visión, ese es el enfoque de la auditoría interna. Aquello va a permitir que en realidad el auditor interno se convierta, o la unidad de auditoría interna se convierta en una herramienta de gestión empresarial. Gestión, el movimiento de la empresa, que pueda esta empresa, si hablo de una empresa de ahorro y crédito, de una institución financiera, va a permitir que la liquidez y la rentabilidad pueda irse movilizando, que pueda tomar decisiones sobre aquellos resultados que en verdad me permitan hacer proyecciones reales, centradas, y también que me permita manejar información real en el momento oportuno tal cual necesito. Ahora, hay algo que se ha visto y que nos impide hasta cierto momento a cualquiera de las dos áreas de la contabilidad, de la auditoría e inclusive a la parte de la administración, porque estamos hablando de gestión. Hay algo que se está generando como una brecha entre lo que es la sostenibilidad organizacional y el desarrollo sostenible. Primero, la sostenibilidad organizacional con todo lo que hemos dicho. Todo este conjunto de reportes, todo este conjunto de obligaciones, de actividades que vamos desarrollando dentro de la institución, pero no puede estancarse ahí, sino que debe haber un desarrollo sostenible. O como decía el compañero, usted puede dirigirse a la asamblea de socios o de accionistas de la empresa, porque ellos son la máxima autoridad y sobre ellos recomendar lo que voy a hacer. Eso permite el desarrollo sostenible, que todos hablen en el mismo idioma, que la máxima autoridad, la cabeza de la empresa, sepa lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué va a permitir esto de cerrar esta brecha? Va a permitir que haya una colaboración intersectorial, que el sector privado pueda desarrollar sus actividades o generar prototipos y que esos prototipos puedan ser utilizados en varias organizaciones. Que la gerencia privada, por su parte, pueda generar nuevas habilidades, para que esas nuevas habilidades sean comunicadas, pero dentro de organizaciones de su mismo sector. Puede ser que se genere un mismo modelo de negocio, ¿ya? Pero que este modelo de negocio busque una competencia de cooperación, de concientización o de co-creación socioambiental, como dice ahí, porque recuerden algo. Dentro de las actividades que ya nos han ido cambiando en los tiempos modernos en la parte de la auditoría, nos piden que nosotros los informes de auditoría que emitamos tengan conciencia social, que nosotros informemos sobre el ejercicio social. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que involucrar todas las actividades de mi empresa enfocadas a que se desarrolle la mejor calidad de vida del sector en donde yo estoy realizando mis actividades como empresa. ¿Qué hago como auditor? Evalúo que eso se cumpla y emito mi informe con conciencia social. ¿Sí? Esto es lo que ha permitido la revolución industrial, que es lo que hablamos hace un momento.
Quiero ratificarles que a pesar de tener todo lo que hemos dicho, la tecnología avanzada, el manejo con enfoque de riesgos, que tenemos que incluir la sostenibilidad, que ya no solo vamos a hablar de que voy a incluir dentro de las auditorías de gestión o de cualquier otro tipo de auditoría los principios, la evaluación de los principios de responsabilidad social, sino que también ya debo enfocar mis recomendaciones de auditoría hacia el cumplimiento de los ODS, que si soy un nivel asesor en una organización, debo hacer que la máxima autoridad prepare sus planes operativos anuales, sus planes tácticos, sus planes estratégicos, enfocados hacia el cumplimiento de los ODS. Además de aquello, no nos podemos olvidar de lo que ya sucedió y de lo que ya hemos adoptado. Esta famosa revolución industrial que ha llegado al momento 4, en donde nosotros tenemos, porque ya en los países grandes, en el otro continente, ya estamos hablando inclusive de la revolución industrial 6.0, miren, han habido innovaciones digitales, biológicas y físicas. Por lo tanto, insistimos, todas las interfaces, todo aquello que se genera en la empresa, requiere el manejo de un ser humano, de un ser vivo. Y este ser vivo, al ser reflexivo, va a permitir de que nos podamos comprender e ir viendo las necesidades que se requieren para generar o adoptarnos y adaptarnos a esta época digital. Físicas. Esto ha permitido que todo tipo de empresas, porque en algún momento se hicieron estadísticas y se revisaron que inclusive las MIPYMES pueden adoptar las innovaciones de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque al tener ellos su parte física en donde puedan ellos, por ponerles un ejemplo, que ellos tengan un computador con un software que soporte las transacciones que ellos realizan, ya están incluyéndose con la innovación digital. La famosa facturación electrónica a la que hemos entrado en el Ecuador, a la que ustedes ya manejan, ha permitido que ya podamos nosotros ir ya generando, inclusive llegaremos a la generación de las declaraciones de impuestos automáticas y solo tendremos que ir a presentar el pago, pero eso no significa que los contadores sean desplazados o los auditores, porque acabamos de decir hace un momento que quien va a recomendar a la empresa debe ser un profesional del área que conozca sobre lo que está haciéndose, que conozca sobre la normativa externa e interna que le permita recomendar las acciones de la empresa. Y para cerrar, solo quiero que no nos olvidemos de esta lámina, porque no les quiero cansar mucho. Es un tema que realmente apasiona bastante y más bien quiero escuchar qué comentarios tienen ustedes. Algo que me gusta siempre hablar, compañeros, porque todos somos del área de la contaduría, es de que no nos olvidemos de esto, porque esto es universal, del manejo de la ética, y siempre me escucharán en cualquier intervención que realizo, que nosotros tenemos 3 dimensiones de ética, y eso lo dijo Edgar Morin. Siempre los individuos nacemos con una ética, y esa es la ética personal, la llamada virtud. Esa ética ya nos la generaron nuestros padres, al momento en que ellos nos concibieron. La segunda ética es ya cuando nosotros, ya con nuestro raciocinio, empezamos a utilizarla y es la ética de la justicia. Cuando nosotros ya compartimos en sociedad, cuando compartimos ya como un individuo en la sociedad, actividades y ya sabemos reconocer qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Trabajo con doble contabilidad, trabajo con la contabilidad que me va a permitir tener una vida honesta, una vida tranquila. Audito estados financieros de manera independiente, de manera imparcial, o voy a omitir alguna situación. Eso es lo que me permite a mí dilucidar entre lo bueno y lo malo. Y yo siempre me llevo ¿con qué? Con que al ser parte de una sociedad, ahí al dilucidar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, me quedo con lo correcto. Eso va a permitir llegar a la tercera dimensión de la ética, que es lo que estamos buscando en todos los países del mundo. Que exista una ética global que permita que esto sea sostenible. Que los valores, que los principios, que los códigos de ética de cualquier profesión se mantengan. Y que todo aquello permita que la fluidez de actividades administrativas, operativas, financieras en una institución se cumplan, pero basado en valores. En buscar el beneficio social
y en general la famosa concientización social. Eso, Amelia, de mi parte, si tienen inquietudes, estoy dispuesta a más inquietudes. Tengo como unas 60 láminas más, que si es que hay alguna, que si es que hay alguna otra temática, la conversamos, si ustedes desean. Pero pienso que hasta aquí he tratado de resumirles y tratar de concientizarnos nosotros, porque también soy auditora, de concientizarnos en nuestro verdadero rol como auditores.